Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Javiera Donoso, encargada de Innovación y Desarrollo de la Fundación. Les quiero dar la más cordial bienvenida a la segunda charla en marco de la celebración de los 30 años de la Fundación. Y hoy día, Paulina Arango, doctora en Psicología y experta en manejo conductual, nos compartirá su experiencia clínica y de investigación en relación a la regulación emocional en niños y adolescentes con síndrome de Down y cómo acompañarlos desde la crianza. Les recordamos que en el chat pueden ir dejando sus preguntas y al final de la exposición las agruparemos y se las haremos a Paulina. Bueno, bienvenida Pauli, estamos muy felices de contar contigo en esta oportunidad, así que te dejo para que tú nos cuentes un poco de ti y comencemos. No puedo activar el micrófono, te lo activo al tiro. Ahí sí. Ya, mientras fui compartiendo la pantalla. Bueno, mil gracias, Javi, Caro y a las personas de Complementa por esta invitación y mil gracias a todos los asistentes. Como el nombre de la charla lo dice, la idea es que podamos conversar hoy sobre la regulación emocional en niños con síndrome de Down y cómo acompañarlos desde la crianza. Entonces, la charla está organizada como en 3 partes. Vamos a hacer una introducción a por qué hablar de crianza, luego por qué es importante hablar de regulación emocional y luego en el día a día desde las actividades cotidianas y de crianza, cómo podemos acompañar a nuestros niños y adolescentes en ese proceso del desarrollo de la autorregulación. Partamos entonces definiendo a qué nos referimos con crianza. La Organización de Estados Americanos define las prácticas de crianza como un conjunto de acciones que sujetos adultos de una cultura realizan para orientar hacia determinados niveles y en direcciones específicas el desarrollo de los sujetos igualmente activos pero más pequeños del grupo. En esta definición hay algunas cosas que a mí me gustaría resaltar porque además, bueno, hay algunos puntos bien bonitos. Lo primero es que, como todos nos imaginamos cuando hablamos de crianza, las prácticas de crianza se refieren a eso que hacemos los adultos en la vida cotidiana para poder guiar el desarrollo de los niños. Y el elemento que me parece a mí que es súper importante rescatar, además cuando hablamos, por ejemplo, de crianza respetuosa, es que considera que esos niños a los que estamos acompañando en la crianza son igualmente activos, es decir, tienen un rol fundamental dentro de la crianza, tanto como la tienen los papás o los cuidadores. Y otro punto importante que quisiera como que tengamos claro como en la base de lo que vamos a conversar hoy es que la crianza o las prácticas de crianza se relacionan o vienen de un sistema de creencias que viene de nuestra cultura, de nuestro contexto y que esas creencias siempre están orientadas a que las cosas que hacemos van a ayudar al desarrollo de los niños. Entonces, ese es un punto muy importante porque la crianza siempre busca acompañar y apoyar a los niños en ese proceso de desarrollo desde las experiencias y las expectativas y creencias que nosotros tenemos. ¿Y por qué es importante hablar de crianza? Bueno, porque la familia, pues hemos dicho o se ha dicho que es la institución social más importante para la especie humana, ¿cierto? Es la que permite la supervivencia en esos primeros años de vida. Nosotros somos una especie que depende de esos cuidadores desde muy temprano en el desarrollo. Y entonces esa relación entre los padres y los hijos o entre los cuidadores y los niños va a ser fundamental para la supervivencia, pero también
para el desarrollo de esos niños o de esos pequeños de nuestra especie. Y algo que ya conversamos es que cuando hablamos de una relación, estamos hablando de algo que es bidireccional, es decir, en una relación no es solamente una persona que actúa sobre la otra, sino que los dos estamos interactuando, estamos afectando el uno al otro. Y en esa interacción, entonces van a suceder cosas que esperamos que apoyen el desarrollo de los niños en esos procesos de crianza. Y lo que vamos a ver al final de la charla de hoy es cómo hacemos entonces en esa interacción para favorecer el desarrollo de la autorregulación. Ya dijimos que las prácticas de crianza están influidas por creencias culturales y también por actitudes que tenemos frente a la maternidad y a la paternidad. Y esto tiene que ver con cuáles son los roles que pensamos que debemos cumplir dentro de la familia, en nuestra relación con el niño, cuáles son las responsabilidades que tenemos. Y entonces eso nos lleva a realizar ciertas acciones u otras en esa interacción con los hijos. Y una cosa muy importante es que hablábamos de que la crianza sucede en una interacción en donde hay un adulto y un miembro más pequeño de la especie, que es el niño. Entonces, en esa interacción, si bien es bidireccional, pues tenemos roles distintos y entonces los padres o los adultos debemos adaptarnos a las características de los niños y de acuerdo con eso, entonces responder a lo que el niño necesita. A eso le llamamos responder de manera sensible, es decir, darnos cuenta de cuáles son las necesidades que tiene el niño y entonces adecuar nuestro comportamiento a esas necesidades o a esas características de nuestro hijo. Y aquí hay un punto sobre el que vamos a profundizar un poquito más adelante, porque si bien este proceso de adaptación de los papás hacia los hijos es algo que tiene sus complejidades siempre, sin importar si el niño tiene desarrollo típico o tiene alguna condición del neurodesarrollo, pues en los niños con condiciones del neurodesarrollo y en este caso en los niños con síndrome de Down, vamos a tener unas características particulares que van a implicar a veces un mayor esfuerzo de los papás y modificar esas expectativas que tenemos porque el trato y la relación tiene que suceder de una manera distinta. Vamos a conversar un poquito más sobre eso enseguida. ¿Qué sabemos sobre la crianza y el síndrome de Down? ¿O qué sucede y qué caracteriza la crianza cuando hay un niño que nace con síndrome de Down? En esto yo quiero partir haciendo una crítica a la investigación y es que tradicionalmente la investigación se ha centrado en las dificultades que conlleva la crianza de tener un niño con síndrome de Down. Y entonces encontramos montones de información acerca de las dificultades emocionales que la crianza puede generar en los papás, los altos niveles de estrés que implica tener un hijo con síndrome de Down. Y a veces se nos ha olvidado a los investigadores profundizar en los aspectos positivos que tiene tener un hijo con síndrome de Down e incluso en los aspectos neutrales, ¿cierto? Hay cosas en la crianza de los niños con síndrome de Down que para muchos papás la experiencia es que son similares a las experiencias que tuvieron con sus otros hijos con desarrollo típico si tienen otros hijos, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, la investigación ha mostrado también que hay algunas características de la crianza o de los papás que tienen hijos con síndrome de Down que a veces es distinta. Entonces, la investigación muestra que existe una tendencia a la sobreprotección. Esto tiene obviamente una razón de ser, ¿cierto? Que a veces sentimos que los niños
tienen menos herramientas, en realidad requieren de algunos apoyos extra y eso puede llevar entonces a irnos como al extremo de la sobreprotección, lo que puede ser negativo porque la sobreprotección pues no permite al niño tener la autonomía que necesita para poder desarrollar como sus conductas adaptativas y algunos comportamientos. También hay investigación que ha mostrado que los papás de niños con síndrome de Down pueden tener algunas dificultades para identificar las necesidades de sus hijos y responder a ellas de manera sensible. Y en esto hay algunas cosas que en los últimos años se han venido discutiendo. Por un lado es que, bueno, cuando tenemos un niño que se expresa de una manera distinta, pues hay que aprender a identificar entonces eso que nos está queriendo comunicar. En los niños con síndrome de Down, nada más con frecuencia vemos algunas dificultades o algunos retrasos, ¿cierto? Que se demoran un poco más para desarrollar, por ejemplo, el lenguaje oral. Incluso hay algunos que nunca desarrollan lenguaje oral. Y entonces, si no tenemos otros sistemas de comunicación que apoyen esa comunicación, pues vamos a tener algunas dificultades para, ay, perdón, Javi, no Uy, me sí. deja compartir la pantalla, ahí sí, perdón, ¿Sí? Qué ahí raro que sí, está. ya. Em, Entonces, esas características también de la comunicación pueden dificultar en algunos momentos, pues darnos cuenta de qué es lo que necesita el niño en un momento particular y esto va a ser importante, perdón, para el desarrollo de la autorregulación, como vamos a ver más adelante. Y a veces entonces también relacionado con la sobreprotección, pues decíamos que a veces se da una menor promoción de la autonomía. Pero en los aspectos positivos, sabemos que hay un montón de factores que pueden promover o ayudar a que la crianza se dé de una manera más tranquila, más positiva, cuando hay un niño con síndrome de Down en la familia. Y algunas variables que nos ha mostrado la investigación y que son súper importantes y que están relacionadas directamente con el desarrollo de la autorregulación son, por ejemplo, una relación sólida y segura entre los papás o entre los cuidadores, la sensación o la experiencia de crianza y los sentimientos de recompensa personal que están asociados a la maternidad y a la paternidad. Una buena comunicación entre los miembros de la familia, eso es súper importante, y de manera muy importante los altos niveles de apoyo social percibido, es decir, el apoyo que la familia o que los cuidadores reciban en ese proceso de crianza. Y hay una cosa súper interesante y es que estos factores no son exclusivos de las familias de niños con síndrome de Down, sino que es lo que cualquier familia que está en el proceso de crianza de un niño, de una niña o de un adolescente va a apoyar su afrontamiento de las labores de la crianza. Entonces, los resultados además con las familias de niños con síndrome de Down son iguales a lo que vemos en cualquier familia. Y hay otros factores también sociales, como el nivel cultural, el nivel socioeconómico, la presencia de otros niños y en el caso de los niños con síndrome de Down, sí tenemos una particularidad y es que el nivel de apoyos que requiere el niño puede influir en esas prácticas y creencias parentales. Entonces, eso además se relaciona con el apoyo social que percibe la familia que tiene. ¿Por qué hablar de todo esto? Bueno, porque vamos a ver que estos van a ser elementos que vamos a retomar cuando hablemos acerca de entonces cómo ayudamos a los niños para la autorregulación. Y eso nos lleva entonces a hablar ahora sobre el tema que nos convoca, que es la autorregulación emocional. La autorregulación emocional podemos definirla como la capacidad de responder en la vida cotidiana
con una variedad de emociones que sea socialmente esperable y que además sea lo suficientemente flexible para permitir reacciones espontáneas, además de la capacidad de demorar o modular las reacciones espontáneas según sea necesario. Entonces, ¿qué es la regulación emocional? Ser capaces de responder en el día a día, en las situaciones cotidianas que nos pasan, con una emoción que esté acorde a la situación y, más importante, que podamos expresar esa emoción de una manera adecuada a lo que se espera en el contexto, en la situación. ¿Qué quiere decir que esa expresión es adecuada? Que tiene una intensidad suficiente, pero no demasiada, ¿cierto? Si a mí se me cayó un lápiz, pues no es adecuado que yo me ponga a gritar y me frustre demasiado. Pero puede que haya otras situaciones que son más graves en donde eso es aceptable y entonces vamos a poder emitir esa conducta. Entonces también la capacidad de demorar la expresión de la emoción y de modular la intensidad con la que la expresamos tiene que ver con la autorregulación emocional. Si ven, en esta definición no decimos no expresar las emociones, no sentir las emociones, porque vamos a conversar acerca de lo relevante que es ese reconocimiento de la emoción que yo estoy sintiendo y de vivir esa emoción de una manera sana, que me permita enfrentar el problema o la situación que me está generando la emoción y no me genere problemas mayores. Y en eso también hay un elemento importante y es que les he dado puros ejemplos de emociones que nosotros llamamos negativas, ¿cierto? La rabia, la tristeza, la agresión, pero esto es igual de relevante para las emociones positivas, para la alegría. Yo no puedo estar riéndome en la mitad de la clase o en la mitad de la misa a carcajadas porque es una expresión emocional que no es aceptable para el contexto, aunque está perfecto que yo me sienta alegre en esas situaciones, ¿cierto? Entonces, la expresión de la emoción va a depender no de la emoción misma, la regulación de la emoción no va a depender de la emoción misma, sino del contexto y de la situación en la que estoy sintiendo esa emoción y la utilidad que tiene la emoción. Y la autorregulación, nosotros usualmente la relacionamos con parar, ¿cierto? Con no expresar la emoción de cierta manera, no realizar ciertos comportamientos, controlar el impulso para hacer alguna cosa cuando es necesario. Y si bien eso es una parte muy importante de la autorregulación, en la autorregulación también se espera que nosotros podamos actuar. Es decir, que cuando es necesario, cuando es esperable, yo pueda expresar la emoción y hacer algo, aunque a veces no lo quiero hacer, eso es importante también, pero cuando sea necesario. Entonces, la autorregulación implica estas dos cosas que tienen que estar en equilibrio y yo podría tener dificultades en la autorregulación de mis emociones porque me cuesta parar, ¿cierto? Modular la expresión de la emoción o porque me cuesta actuar frente a esa emoción y en ambos casos voy a tener dificultades. Nosotros queremos que los niños expresen las emociones que sienten, lo que pasa es que queremos que las expresen de una manera adecuada y eso es algo que no se nos puede olvidar nunca. Y el desarrollo de la autorregulación se da de manera muy importante, su desarrollo desde la infancia y sobre todo vamos a tener como uno de los factores más relevantes para ese desarrollo lo que sucede en las interacciones cotidianas. Entonces vamos a tener ahí un foco en lo que desde la crianza podemos hacer para apoyar el desarrollo de esta habilidad, que finalmente es una habilidad que se adquiere y se aprende en la experiencia en el día a día. ¿Y por qué es importante
pensar en la regulación emocional? Bueno, porque la investigación nos muestra que los niños que regulan mejor la expresión de sus emociones tienen más amigos, son más exitosos socialmente, se adaptan mejor al contexto escolar e incluso tienen mejores resultados académicos porque su aprendizaje es más efectivo, toman mejores decisiones en las actividades o en la vida cotidiana, lo que les ayuda además entonces a solucionar mejor los problemas, a adaptarse mejor a los distintos contextos y además presentan menos problemas emocionales. Hay investigación que aquí no se las pongo, pero si a alguien le interesa después puede escribirme y con mucho gusto le puedo compartir, que muestra además que cuando los niños tienen una mejor regulación en la expresión de sus emociones, cuando son adultos también van a tener consecuencias o vamos a tener diferencias entre los adultos que cuando eran niños regulaban más o regulaban menos sus emociones en temas tan variados como el éxito académico, el éxito en las relaciones de pareja, el salario que ganan, los problemas con la ley. Entonces, esto es como una apuesta que no es solamente ahora para que el niño se comporte mejor en la casa y en el colegio, sino que es una apuesta a largo plazo en donde vamos a estar favoreciendo una habilidad que va a ser importante para su autonomía y su autodeterminación a lo largo de la vida. ¿Y qué implica entonces la regulación emocional? Cuando decimos que una persona tiene o es capaz de regular sus emociones, ¿esto qué implica? Lo primero es que somos capaces de reconocer nuestros propios estados emocionales y sus causas, y esto es súper importante. Si alguien tiene niños que han ido al psicólogo o ha ido alguna vez o fue al psicólogo cuando era niño, una de las cosas que trabajamos mucho los psicólogos es reconocer y nombrar las emociones, porque ese reconocimiento y ponerle un nombre a lo que yo estoy sintiendo valida en cierta manera esa emoción y me permite desde ahí entender qué es lo que la emoción me está queriendo decir, cuál es el comportamiento esperado entonces y adecuado al contexto frente a esa emoción. Y además, cuando yo soy capaz de reconocer qué es lo que me está generando la emoción, pues puedo enfocarme a solucionar el problema o a mantener una situación que me está generando, por ejemplo, alegría, ¿cierto? Entonces, partimos, la base está en que seamos capaces de reconocer nuestros propios estados emocionales y sus causas, y ahí hay un elemento muy importante que podemos estar trabajando en el día a día, en la vida cotidiana con los niños, ¿cierto? Que cuando sienten una emoción, nosotros podamos nombrársela, podamos preguntarle cómo se siente e ir más allá, me siento bien y mal, a que le ponga un nombre a esa emoción, ¿cierto? Porque es distinto estar triste que estar enojado o que tener miedo o que estar alegre o que estar avergonzado. Y eso entonces, como ponerle ese nombre, además nos da una base para poder trabajar lo que viene de ahí en adelante. Un segundo punto en el que, o lo segundo, digamos, que implica la regulación emocional, y este es un punto en el que los papás también tenemos bastantes cosas para hacer, es comprender que está bien sentir las emociones, aunque no siempre está bien cómo las expresamos. Entonces, una cosa súper importante con el acompañamiento a los niños en la regulación emocional tiene que ver con validar la emoción. Las emociones están bien. Yo no puedo controlar sentir o no sentir una emoción. La emoción es algo que surge de manera espontánea, automática, pero yo sí puedo controlar cómo expreso la emoción. Yo sí puedo controlar cómo me comporto yo frente a esa emoción que está apareciendo. Yo puedo controlar
Yo no puedo controlar que me dé rabia porque no me funciona lo que llevo horas tratando de hacer, pero sí puedo controlar no tirar todo y romper y gritarle a la gente que está a mi alrededor, ¿cierto? Sino tal vez parar, buscar una estrategia de solución para que esto me resulte. Entonces, aquí tenemos un punto que es muy importante que los niños aprendan, que sentir las emociones está bien, pero que no siempre los comportamientos asociados a la emoción están bien. Y en ese sentido, entonces, el tercer paso, digamos, de la regulación emocional tiene que ver con regular la intensidad con la que expresamos la emoción. Y como les decía antes, yo debo regular la intensidad para cualquier emoción y va a haber situaciones y contextos en los que la tengo que regular más y situaciones y contextos en las que la tengo que regular menos. Y esto tiene que ver también con el contexto en el que yo estoy, las personas con las que estoy y la utilidad entonces además de esa expresión emocional. Y ligado con eso, entonces, la regulación emocional implica también que seamos capaces de usar estrategias que nos permitan expresar de manera adecuada nuestras emociones, pero que nos permitan expresarlas, ¿cierto? Decíamos al comienzo, no queremos que los niños aprendan a guardarse la emoción, queremos que la expresen, pero que la exprese a través de un comportamiento que sea adecuado y que además ayude a resolver la situación que la genera cuando tenemos una emoción, digamos, negativa, ¿cierto? Sobre todo cuando la emoción tiene que ver con rabia o con miedo, que tenemos estas explosiones emocionales que generan más problemas de lo que ayudan. Entonces, este aprendizaje de estrategias es un punto que también es muy relevante. Y antes de pasar a las estrategias propiamente dichas, quiero que conversemos un poquito sobre qué es lo que dificulta la regulación emocional y qué es lo que explica que algunos niños o que algunas personas, porque esto también les pasa a adultos, tengan dificultades para regular sus emociones. Hay algunas características de las personas y de los contextos que pueden hacer que sea más difícil regular esas emociones. Lo primero, y esto es muy importante con los niños más pequeños y con los niños en edad escolar, y es que algunas veces a los niños les cuesta prestar atención o entender señales del contexto que nos indican que debemos parar. Esto es súper frecuente con algunos juegos que los niños empiezan a jugar y el juego empieza a volverse agresivo o empieza a ser molesto lo que el niño está haciendo y le decimos para y la conducta se mantiene, el comportamiento se mantiene hasta nosotros mismos explotamos, ¿cierto? Ahí me va a salir el colombiano, pero mis papás decían cuando yo estaba jugando así con mi hermano, nos decían como, paren que van a terminar peleando, paren que van a terminar peleando. Yo no sé si eso en Chile también lo dicen los papás, pero esas son cosas en las que son situaciones en las que a los niños les cuesta prestar atención o entender o seguir esa señal de hay que parar. ¿Por qué? Porque hay una excitación alta, ¿cierto? Y entonces va a ser más difícil ese parar y entonces vamos a tener que poner un poquito más de énfasis para ayudarles a que entiendan y atiendan a estas indicaciones o a estas señales que son sociales. Un segundo punto que además va a ser muy importante en los niños con síndrome de Down, que ya lo mencioné antes, son las dificultades en la comunicación. Cuando a las personas les cuesta expresar lo que piensan y lo que sienten o les cuesta entender a los demás, pues aparece la frustración. Eso probablemente los que son papás, todos lo han experimentado, ¿cierto? Cuando el niño está empezando a tratar de hablar y nosotros no le entendemos, o cuando está tratando, todavía no habla y está tratando de mostrarnos que algo le molesta y nosotros no entendemos qué es,
se empieza a generar frustración y entonces eso hace que la emoción se intensifique y que tengamos menos herramientas para apoyarlo y acompañarlo en esa regulación de la emoción. Entonces, la frustración además es uno de los elementos que más va a generar emociones intensas. Entonces, es algo a lo que tenemos que estar atentos y si bien en desarrollo típico sabemos que esto es muy frecuente, alrededor del año y medio, los 2 años, en los niños con síndrome de Down, por sus características del desarrollo del lenguaje, pueden demorarse un poco más o alargarse este tiempo mientras encontramos formas de comunicación que sean adecuadas, digamos, o que nos funcionen para que el niño pueda expresarnos lo que necesita o lo que siente. Y de manera muy importante también tenemos que encontrar maneras de poder expresar al niño lo que estamos pensando, lo que nosotros queremos, de una manera también que él nos entienda. Y esto va a ser relevante porque a veces las emociones intensas aparecen porque yo le estoy dando una orden o le estoy pidiendo algo al niño que tal vez él no está entendiendo, no me está prestando atención y entonces yo me enojo y ahí se genera como una cadena de eventos, ¿cierto? En donde aparece esa dificultades en la regulación emocional. Un tercer punto que dificulta la regulación emocional son los problemas de en la interacción social. Eh, y este es otro punto que para los niños con síndrome de Down y para los adolescentes con síndrome de Down, sobre todo puede ser importante, porque estas dificultades cuando están asociadas a que no manejamos o no comprendemos algunas reglas sociales, o que no somos capaces o no entendemos o no tenemos estrategias para llamar la atención de otros cuando necesitamos ayuda o necesitamos algo, eso va a afectar la interacción y se van a generar entonces situaciones en las que es posible o es probable más bien que aparezcan estas emociones intensas y que además en esa interacción que se está dando, pues el niño o el adolescente no encuentre en el otro una contención emocional adecuada por esas dificultades en la relación. Y finalmente, las dificultades para manejar la frustración que se relacionan con el uso de estrategias inadecuadas para manejar la frustración, que esto también es frecuente en los chicos con síndrome de Down y vamos a verlo sobre todo de manera muy clara en los preadolescentes y en los adolescentes que utilizan estrategias que a veces son, las entendemos nosotros como más infantiles o que esto es de todos los adolescentes, están esperando que nosotros les demos más autonomía en cosas en las que en realidad todavía ellos no pueden tomar decisiones y se genera frustración, ¿cierto? Y utilizan entonces estrategias que no les ayudan a manejar su frustración, a regular su comportamiento y esto entonces puede generar dificultades en los contextos en los que se desenvuelven. Si ven, hay varias cosas de lo que sabemos del desarrollo de los niños con síndrome de Down que hacen que a veces la regulación emocional o el desarrollo más bien de la regulación emocional sea distinto, pueda haber algunas dificultades distintas en algunos momentos distintos del desarrollo de lo que veríamos con los niños y adolescentes con desarrollo típico y tenemos entonces que prestarles atención para poder apoyarlos y acompañarlos. ¿Y cómo los ayudamos entonces? Ahora sí, a lo que vinimos. Bueno, lo primero es que tenemos que ser modelos adecuados. Varias veces a lo largo de la charla yo he dicho, a nosotros también nos da rabia, a nosotros también nos enojamos, nosotros nos asustamos y entonces reaccionamos de manera que puede no ser adecuada, ¿cierto? Y en este sentido, entonces, tenemos que estar siempre súper conscientes de que los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Esto es como una frase súper común, pero en
investigación en la clínica, digamos, sabemos, tenemos mucha evidencia de que esto es así. Ya para los niños, los cuidadores, los papás, son los modelos de los que aprenden cómo comportarse. Y en eso entonces tenemos que ser súper cuidadosos, por un lado, en no modelar los comportamientos inadecuados, ¿cierto? Yo no le puedo decir al niño que no pegue o que no grite cuando se lo estoy diciendo gritando o de manera brusca o de manera agresiva, ¿cierto? Le estoy diciendo que con mis acciones le estoy diciendo que ese es un comportamiento que es aceptable. Yo sé que esto es súper difícil y que cuando uno está en una situación, sobre todo cuando el niño se pone en una situación peligrosa y uno se asusta y quiere protegerlo, puede reaccionar de manera un poco exagerada, ¿cierto? Pero tenemos que estar súper atentos porque hay que ser cuidadosos en esos mensajes que les damos. Entonces, una de las cosas que es súper importante es que, por ejemplo, incluso cuando estamos retando, podamos hacerlo en un tono de voz lo más calmado posible, lo más respetuoso posible, entendiendo que a veces no somos capaces y está bien, pero que vamos a hacer el esfuerzo por modelar ese comportamiento que esperamos, ¿cierto? Por mostrarles que yo también me siento enojada, yo en este momento estoy frustrada, pero puedo hablarte con un tono de voz tranquilo y voy a tomar acciones para no tener un comportamiento que no es el esperado. Y en ese sentido, también es súper importante considerar que está bien que los niños vean que estamos enojados, que está bien que vean que nos asustamos, explicarles, porque sí, hablábamos antes de que hay que validar la emoción y que la emoción es algo que es aceptable, pues hay que mostrarles también, eso es algo que también modelamos, que los papás también sienten emociones y que en esa emoción pueden utilizar estrategias que son más adecuadas, ¿cierto? Entonces, decir cosas como yo me estoy enojando, no quiero gritarte, entonces voy a retirarme, voy a respirar profundo durante un par de minutos y cuando vuelva, conversamos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Le estoy diciendo, yo también siento esas emociones que tú sientes, esa emoción es válida, pero tengo esta herramienta, tengo esta estrategia que me ayuda a tranquilizarme para poder responder y resolver mejor el problema. Entonces, ser modelos adecuados, miren que no quiere decir no ser como el robot que no expresa nada, sino mostrarles que podamos expresar las emociones de una manera adecuada y que está bien sentirlas y expresarlas de ciertas maneras. Una segunda cosa que es importante que hagamos es escucharlos, ¿cierto? Tendemos a escuchar poco a los niños. Los papás y los adultos en general solemos tener como, como una perspectiva de que nosotros sabemos mejor lo que el niño necesita. Y a veces eso es cierto, pero a veces no. Y aunque sea cierto, escuchar al niño y permitirle expresar lo que piensa, expresar lo que siente, nos abre un espacio para conversar sobre la situación, para explicarle por qué le estamos pidiendo otra cosa, para explicarle por qué ese comportamiento no es adecuado, para explicarle lo que esperamos de él. Y entonces vamos a estar trabajando desde la escucha esa comunicación. Y esto nos lleva entonces en ese espacio de comunicación a validar las emociones. Esto ya lo he dicho varias veces, pero de verdad es algo, si se tienen que ir con una sola cosa de esta charla, quédense con eso. Debemos validar las emociones de los niños. No hay emociones pequeñas. Frases que son súper comunes como, ay, no, eso no es importante, no importa, amigos hay muchos. Las decimos con la intención de que el niño se tranquilice y de que no se preocupe, pero en realidad tienen el efecto de que le estamos diciendo que lo que él está sintiendo no es válido.
Entonces, ahí hay que ser súper cuidadosos en reconocer la importancia que tiene esa emoción. Sé que te sentiste triste porque no te eligieron para jugar o porque tu amiga se fue a jugar con otra niña. Y de ahí, entonces, sigo a la solución de problemas, ¿cierto? Pero reconozco que esa emoción es válida y una vez hago ese reconocimiento, entonces hacemos el énfasis en que podemos controlar el comportamiento y no la emoción. Esto de verdad es una de las herramientas más importantes en ese proceso de desarrollo de la regulación emocional. Pero en la regulación emocional también es importante poner límites claros, decirles a los niños qué se espera de ellos y esto les va a ayudar a anticipar las consecuencias y a demorar la gratificación, es decir, a entender que hay cosas que yo tengo que hacer ahora y que no puedo hacer después y que hay otras cosas y que eso va a tener una consecuencia positiva más adelante. Y en ese poner límites claros, pues debemos también ser como exigentes con nosotros mismos en hacer respetar ese límite que estamos poniendo. O sea, hay un límite o una norma que nosotros no vamos a hacer respetar, es mejor que no la pongamos. Y es mejor tener pocas normas que se cumplen a tener un montón de normas que nunca se cumplen. Y en ese sentido, entonces, debemos ser consistentes con esos límites, ¿cierto? Esto les permite además a los niños saber qué pueden esperar y anticipar las consecuencias de su conducta. Y esto es súper importante porque eso les ayuda a tomar decisiones, ¿cierto? Ellos saben qué es lo que va a pasar y entonces pueden tomar una decisión de acuerdo con eso. Pero si yo pongo una norma o doy una amenaza y no la mantengo, no la cumplo, pues le estoy enseñando que en realidad lo que yo digo no necesariamente se cumple y entonces no sabe qué esperar de esas instrucciones, por ejemplo, órdenes que nosotros les damos. Y también es muy importante que reconozcamos y reforcemos cuando los niños se comportan bien. Muchas veces nosotros estamos muy atentos a los comportamientos inadecuados y reaccionamos mucho a los comportamientos inadecuados, a cuando el niño no se regula, ahí estamos inmediatamente, pero cuando está jugando tranquilo, cuando resolvió bien un problema, cuando se frustró, pero fue capaz de respirar y de tranquilizarse y de buscar una solución, eso lo dejamos pasar y no le prestamos atención. Entonces, el niño no está aprendiendo que ese es el comportamiento que nosotros esperamos. Entonces, es importante hacer énfasis también en esos comportamientos que esperamos. Y para ir cerrando, bueno, necesitamos mantener expectativas realistas. El desarrollo es un proceso, ¿cierto? Yo no puedo esperar que una vez yo empecé a validar la emoción, entonces el niño va a empezar a regularse o que siendo modelo una sola vez el niño va a aprender a hacer el comportamiento que esperamos, sino que estos son procesos y que siempre hay semanas malas, siempre hay días malos. Lo que esperamos es que cada vez esto sea menor. Y para esto entonces debemos recordar que lo que queremos en este momento no siempre es lo que yo puedo esperar. Y en ese sentido, además, eso esperable también tenemos que considerarlo en términos del desarrollo, ¿cierto? Hay que entender que por las características y las condiciones que hablábamos antes, este desarrollo puede demorarse un poco más y entonces que hay que acompañar a los niños en ese proceso de desarrollo de su autorregulación durante más tiempo y está bien. El niño se va a tomar lo que se tenga que tomar y mientras nosotros lo acompañemos en este proceso, va a llegar. También es importante darles oportunidades, ¿cierto? Si nosotros estamos todo el tiempo resolviendo los problemas y controlando la emoción por el niño, pues él no necesita regularse. Entonces, es importante que les demos oportunidades para practicar las habilidades aprendidas. Y este es un punto en el que la sobreprotección se vuelve un problema, ¿cierto? Porque no permitimos que el niño se exponga a situaciones frustrantes, a situaciones que le puedan generar algunas emociones que no queremos que el niño se sienta y entonces
no va a poder aplicar esas habilidades que queremos, no las va a poder desarrollar, y cuando en otro contexto que no podemos controlar porque no podemos controlar el mundo, se enfrenta el niño a una situación en donde aparece una emoción intensa, pues no va a tener las herramientas para manejar. Y acompañándolos en la solución de problemas, y en eso, bueno, hablamos de eso un poquito cuando hablamos de la comunicación, ¿cierto? Cuando hablamos con el niño, lo escuchamos y tenemos conversaciones abiertas sobre lo que pasó, podemos además ayudarle a analizar la situación y a buscar estrategias adecuadas según esa situación que está sucediendo. Ay, perdón, me está sonando el citófono, pero ya. Muy bien, ¿y cómo ayudamos a los niños? Entonces, para terminar, teniendo claro que no hay soluciones mágicas, que este es un proceso, el desarrollo es un proceso, tenemos que acompañarlos, tenemos que reconocer también las emociones que nos generan a nosotros estas situaciones y darnos el tiempo que necesitamos. Perdón un segundo. Sí, Pauli, tranquila, no te preocupes. Muy bien. Afortunadamente estamos en la última diapositiva, perdón, pero me distrae No te preocupes. el citófono. Y bueno, y para cerrar, antes de despedirme, quiero contarles que, bueno, como les dijo Javiera, yo trabajo en la Universidad de los Andes y soy investigadora asociada al Instituto Milenio para la Universidad del Cuidado, y dentro del instituto tenemos una línea de investigación que hemos llamado Interacciones Cuidadosas, en donde en este momento estamos partiendo con 2 proyectos Fondesit, a los que vamos a estar pronto invitándolos a participar. Así que anímense, son proyectos en los que vamos a explorar, o en los que estamos explorando, las interacciones tempranas y la crianza de niños desde infantes hasta adolescentes. Así que anímense, apoyen el desarrollo científico. Lo que aprendemos en estos estudios baja siempre a la comunidad, y sabemos además que estos son temas que son muy relevantes para la comunidad. De hecho, vienen de inquietudes que nos han expresado papás y mamás en su crianza de niños con síndrome de Down y con discapacidad intelectual. Así que todos súper invitados. Y quiero contarles también, bueno, que el Instituto Milenio es un instituto que se aloja en 3 universidades: en la Universidad Andrés Bello, la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y trabajamos el tema del cuidado en general, pero además tenemos una línea de investigación en la que en un equipo enorme estamos trabajando el cuidado y el acompañamiento de personas con discapacidad intelectual a lo largo de todo el ciclo vital. Así que ahí esperamos estar aportando no solamente con la investigación, sino que también hacemos un montón de actividades con los que esperamos bajar a la comunidad estos conocimientos que obtenemos a través de la investigación. Y los invito a que nos sigan en redes sociales. Y también les voy a poner rápido la primera diapositiva, de manera que si alguien quiere escribirme para hacerme alguna pregunta que no alcancemos a tratar aquí, feliz de responderles. Si quieren, mientras Javi vamos conversando. Para pasar a las preguntas. Ahí sí. Bueno, muchísimas gracias, Pauli. Para nosotros es muy importante todo lo que planteas. Nosotros desde la Fundación, desde Atención Temprana, trabajamos no solo en el desarrollo cognitivo, sino que también dentro de nuestros pilares está el trabajo a nivel socioemocional, que parte con un trabajo junto a los padres para luego ir trabajando de manera grupal. Entonces para nosotros es muy, muy relevante todo lo que tú planteas. Tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno.
nos plantean, ¿a cualquier edad se puede enseñar a hacer la regulación emocional? ¿Qué pasa con aquellos niños que no se les, o con aquellos jóvenes o adolescentes que no se trabajó en el momento adecuado? Nunca es tarde, el desarrollo siempre es posible, el desarrollo sucede desde la concepción hasta la muerte. Entonces, nunca es tarde. Lo que sí es que probablemente en la adolescencia vamos a ver, digamos, problemas mayores, ¿cierto? O sea, de regulaciones más grandes, mayor dificultad para acompañar al niño o al adolescente en la regulación de sus emociones, porque esto se une además a que ya la adolescencia es un periodo difícil para la regulación emocional, ¿cierto? Entonces, lo primero que quiero que tengan claro es que nunca es tarde y que puede que con algunos cambios pequeños en el ambiente, en la relación con el adolescente, que el adolescente se sienta escuchado, que tal vez cambiemos nosotros un poco y seamos mejores modelos, esto puede mejorar. Y cuando ya sentimos que se nos sale de las manos, pues está bien también pedir ayuda. Y esto es súper importante. ¿Y qué es lo que hacemos los psicólogos cuando trabajamos regulación emocional? Pues acompañar a adaptar esto que ya vimos, que en realidad es lo mismo a cualquier edad, pero adaptarlo a las necesidades del adolescente y trabajar algunas cosas también específicas con el adolescente. Así que tampoco tenemos que preocuparnos de pedir ayuda. Hay que saber pedir ayuda a tiempo también, y eso va a permitirnos tener menores problemas más adelante. Voy a quitar ya la presentación, supongo que ya copiaron el mail como para que nos veamos mejor. Ay, perfecto. Pauli, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Como tú dijiste, sabemos que son muy importantes los modelos, y desde ahí surge la duda de cómo abordar las dificultades conductuales o las dificultades de la regulación emocional en los niños cuando imitan conductas negativas, por ejemplo, en contextos como el colegio. O sea, lo primero es cambiar nosotros, ¿cierto? Y en eso lo mencioné, o sea, es importante también que los papás estén atentos a qué de su propia respuesta puede no ser adecuada, reconocer y nombrar su propia emoción, los comportamientos agresivos, hay un montón de comportamientos de los niños que a nosotros nos molestan y que tendremos que evaluar también, así como le pedimos al niño que lo haga, si se justifica esa emoción, si la manera en que lo estamos expresando es adecuada o no, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, hacer este modelado del que hablábamos. Y hablar también, bueno, con los niños más grandes vamos a poderlo hacer más fácil, con el niño acerca de los diferentes contextos y cómo el comportamiento puede ser adecuado o no en un contexto. Y en ese sentido, los modelos no son solo los papás, los profesores también son modelos de los niños. Entonces, si en el colegio, por ejemplo, o en la fundación, se acompaña al niño, se utilizan estas mismas estrategias, le estamos enseñando que este es un contexto en el que estos comportamientos no van a ser aceptados, que va a haber una consecuencia, que lo vamos a acompañar y apoyar para ayudarlo a que regule mejor esa emoción. Y lo importante aquí es entonces como que o sea, que cambiemos los modelos y que entendamos que los modelos son igual de relevantes en todos los contextos, porque además le ayudan también al niño a diferenciar el comportamiento que se espera en cada lugar. Muchas gracias, Paul. Tenemos un par más para ir cerrando. ¿Cómo abordar de manera práctica cuando tenemos adolescentes con historia de dificultades conductuales? Eso. Bueno, yo creo que se responde un poquito con la primera pregunta, ¿cierto? Básicamente lo mismo, pero sí es importante pensar si esto ya lleva una historia y la desregulación ha alcanzado como niveles importantes, ¿cierto?
¿Qué me refiero con niveles importantes? Cuando se está poniendo en peligro de hacerse daño a sí mismo o daño a otros, pues es un momento de pedir ayuda, ¿cierto? De buscar apoyo psicológico, idealmente con algún psicólogo o alguna psicóloga que sepa trabajar con niños o con adolescentes con síndrome de Down, que tenga, ¿cierto? Formación en psicología infantil y del adolescente, en manejo conductual, porque además de apoyar a los papás, como les decía antes, pues vamos a tener que trabajar con el adolescente también, porque ya es una estrategia distinta. Ujú. Sí, perfecto. Esto también se relaciona un poco, Pauli. ¿Cómo podemos ayudar a un niño que aún no habla? Mm. O cómo también podemos ayudar al niño a entender las señales que indican cómo parar. Creo que es una buena pregunta. Excelente. Lo primero es que nosotros tenemos que entender al niño, ¿cierto? Y para eso entonces, bueno, dependiendo de la edad, ¿cierto? Hay maneras en que los niños nos expresan, ¿cierto? Los bebés nos expresan a través del llanto que algo les pasa y más adelante podemos implementar, si el niño no habla o tiene un lenguaje que es muy poco inteligible o tiene dificultades como para expresar sus ideas, pues puede verse la opción de implementar un sistema de comunicación aumentativo y alternativo, ¿cierto? Para eso pueden trabajar con el apoyo de un fonoaudiólogo o de una fonoaudióloga, porque en realidad lo importante no es que el niño hable, no es el lenguaje oral, sino que es importante la comunicación, ¿cierto? Y entonces en eso tenemos que darle al niño las herramientas para que pueda expresarnos lo que siente, expresarnos lo que piensa, y eso en los sistemas de comunicación son súper útiles y podemos usarlos desde muy temprano en el desarrollo. Y para que aprenda a entender esas señales, pues hay que trabajarlo con él, con el niño. em, y para eso entonces, identificar cuáles son esas situaciones en las que le cuesta parar, ¿cierto? Y en un momento que no es cuando el niño está en la situación, porque ahí no nos va a escuchar claramente, ¿cierto? Prepararlo y trabajar. Y de pronto, incluso con los niños podemos usar como algunas señales concretas, ¿cierto? Entonces, la señal de pare, el semáforo en rojo, como ponerse de acuerdo en, hay algunas situaciones en las que yo veo que a ti te cuesta prestar atención y darte cuenta de que tienes que parar, entonces, ¿qué te parece si nos ponemos de acuerdo y elegimos? Y puede construirse con el niño la señal, y es una señal concreta, una herramienta concreta que le podemos entregar. Y esto podemos irlo haciendo cada vez más, pues como irlo transformando a algo menos concreto, entre comillas, ¿cierto? Entonces, que ya no sea la señal de pare o el semáforo, sino simplemente la mano o cierta vocalización que además podamos usar en otros contextos, ¿cierto? Entonces, que la profesora también lo pueda utilizar, que pues yo no voy a estar detrás del de 15 años con la paleta de pare, ¿cierto? Entonces, la idea es que partamos con eso y que vayamos transformándolo a otras señales cada vez más sutiles, pero que el niño ya está prestando atención y logre entonces hacer ese pare que necesitamos, que es tan difícil. Estás en silencio, Javi, no sé si. Perdón. Tenemos una última pregunta. Esto se relaciona un poco con lo mismo, que tengo un estudiante que es preverbal y nos ha costado mucho identificar lo que está sintiendo. Es muy plano en su conducta, siempre tranquilo y poco nada expresivo. ¿Qué otros elementos o señales podemos identificar para verificar su sentir? Pues yo creo que ahí los sistemas de comunicación son la estrategia, ¿cierto? Entonces, trabajar, por ejemplo, las expresiones faciales de las emociones y tener las caritas de las emociones y que podamos entonces darle la herramienta para que nos exprese, y ahí se puede trabajar
de distintas maneras, ¿cierto? Porque ahí se va trabajando la emoción, lo que se siente en el cuerpo, la importancia de expresarlo, la expresión facial. Podemos modelarle, ¿cierto? Nosotros mostrarle también ahí cómo nos sentimos, pero ahí ese es un caso en el que las estrategias o los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa son como la clave, y que podamos tener un tablero de comunicación, por ejemplo, específico para las emociones. Buenísimo, Pauli, perfecto. O sea, son estrategias al final muy, muy relevantes y que pueden ser más simples de lo que uno cree al final Sí. hacer, eso es lo importante. Eso es Tenemos súper una... importante. A veces uno se imagina que es que hay que hacer el mega tratamiento y en realidad no necesariamente. Algunos Ujú. necesitan algo más, pero en general esto es algo súper cotidiano. O sea, al final es estar sensible también frente a las necesidades, estar atentos al contexto, a lo que al final desencadena un poco lo que tú decías. Tenemos una última, ya esta sí, la última pregunta, Pauli, ya que son las A ver. 8:05. Un poco enfocado en los adolescentes, en su autodeterminación, que sabemos que es muy importante, plantean que con el bombardeo de los bailes que hay ahora erotizados, ¿cómo se puede ayudar a regular esas expresiones sin coartar su crecimiento adolescente? Ujú. Que creo que... Bueno, el tema de la sexualidad es un tema, ¿cierto? Que digamos, es un tema en sí mismo, pero que obviamente tiene mucho que ver con la regulación emocional, eh, y que ahí además es súper interesante porque tiene que ver con lo otro, ¿cierto? Yo les decía al comienzo, hay que regular tanto la alegría como la rabia. Y ahí tenemos un ejemplo claro, ¿cierto? Entonces, de la misma manera como nosotros expresamos al niño que pegar y tirar y romper cosas no es adecuado, hay que enseñarle hasta dónde y cómo ese baile es un baile y hasta dónde ya empieza a afectar o hacerle daño al otro, ¿cierto? Entonces, como esas, em, como esas normas de la expresión ¿cierto? O del comportamiento asociados a eso en particular. Entonces, claro, el baile es súper erotizado, pero no necesariamente eso tiene un contenido erótico explícito. No sé si me explico, pero lo importante entonces es, si yo estoy con otra persona, el tema del consentimiento, ¿cierto? Que hay lugares y contextos en los que pues yo no me puedo poner a bailar ni así ni de otra manera. Explicitar esas reglas sociales, eh, y, e- y, y estarlas, digamos, como enseñando y trabajando en los distintos contextos. Y al igual que como le podemos decir al niño que pare en alguna situación en la que se está frustrando, en estas situaciones también podríamos dar una señal de pare, ¿cierto? A ti te cuesta a veces leer cuándo sí, cuándo no, con qué personas sí, con qué personas no. Entonces, yo te voy a ayudar a identificar esas situaciones en las que este comportamiento no es adecuado, y tratando también de mantener nuestra propia emoción y nuestra preocupación contenida, ¿cierto? Como con una expresión que no incremente además como la atención el interés del adolescente por esto, porque además sabemos que a los niños esto que suena misterioso les encanta, así que hablarlo de manera tranquila y teniendo claras y poniendo claras esas reglas de el comportamiento. Bueno, muchísimas gracias, Pauli, por tu tiempo, por aportarnos con tu expertise en este tema tan relevante, al final la regulación emocional y más en estos tiempos de pandemia, que ya estamos saliendo, esperemos. Sí. La charla quedó grabada y vamos a compartirla en un enlace en YouTube y la vamos a dejar también en la página de Complementa para los que preguntaban. Y también los quiero dejar a todos invitados a nuestra tercera charla, que será el 28 de septiembre,
donde contaremos con la presencia de Paula Silva, abogada experta en derechos para las personas con discapacidad. Qué Buenísimo. bueno. Sí, Así que, te la recomiendo. muy recomendada. Entonces los dejamos invitados y nos vemos entonces a nuestra tercera charla de este ciclo de charlas en marco de la celebración de los 30 años de la Fundación. Muchas Eso, gracias, Javi, gracias, por la Pauli. invitación. Ya que Ahí todos estés muy agradecen. No sé si tú bien. ves el chat, pero están todos agradeciendo. Muchas gracias, muchas Gracias. gracias. Alguien de Colombia, tenemos gente de Colombia, Pauli, Sí vi. ¿sí viste? Y todos agradecen mucho. Así que Muchas gracias. de Perú también tenemos, internacional. Desde Uruguay también ponen. Ah, no, pero impresionante. Buenísimo, muy internacional. Ya, Pauli, Sí. muchas gracias. Bueno, feliz Gracias noche. a todos. Hasta Gracias. luego. Chao.